Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Para los que no me conocen, los que son nuevos en el canal o los que nunca me habían visto, mi nombre es Yuri Rojas y esto es Fashion Lover DIY. Para empezar vamos a tomar un pliego de papel y le vamos a pegar un pedazo adicional, como lo ven ahí, de manera que nos quepa el largo del pantalón y la blusa. De forma horizontal vamos a hacer una línea y vamos a trazar aquí el cuarto de contorno de cadera. De forma vertical, escuadrando con la línea que marcamos antes, vamos a marcar una línea más larga que el cuarto de contorno de cadera. ¿Listo? Por el otro lado y escuadrando con la línea horizontal vamos a trazar una línea que tenga de medida un poco más largo que un cuarto de contorno de cadera, pero no tanto. Medimos 20 centímetros que corresponden a la altura de cadera, lo medimos al lado y lado. Esta medida la pueden sacar de la tabla. Trazamos entonces la línea correspondiente a la altura de cadera. Esta línea es guía, la necesitamos para de ahí hacia abajo dar el aumento para alargar el tiro. De ahí hacia abajo medimos 14 centímetros. Para las siguientes tallas vamos a escalar o aumentar 0,5 milímetros, ¿sí? Medio centímetro. Y si fuese hacia atrás las tallas S y XS, le descontaríamos también 5 milímetros, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, listo. Esta sería mi línea de tiro. Recuerden que cuando hacemos pantalón, trazamos la línea de tiro con un cuarto de contorno de cadera, ¿cierto? Pero acá debemos darle un aumento y ese aumento lo hacemos a partir de la altura de cadera, ¿sí? Para que el tiro nos quede más abajo de lo normal. Trazo entonces esta línea, tengan en cuenta que las medidas se dan al lado y lado por las líneas verticales para luego hacer las líneas horizontales. Esta línea corresponde entonces al tiro. Por el tiro yo voy a colocar la medida de entrepierna del delantero. Recuerden que esta medida la pueden sacar de la tabla. Vamos a marcar entonces entrepierna del delantero más 1 centímetro. ¿Listo? Según la tabla, mi entrepierna es 3,8 más 1 centímetro, 4,8. Entonces, pues lo voy a llevar a 5. Realmente aquí no afecta mucho, 2 milímetros, porque el pantalón va a quedar suelto. ¿Sí? ¿Listo? Y ahí voy a trazar una semicurva para el tiro. Escuadrando con la línea de tiro voy a darle largo al pantalón. Recuerden medirse desde la cintura hasta, digamos, el tobillo en este caso. Yo normalmente dejo mis pantalones desde la cintura hasta el tobillo de 90 centímetros. En esta ocasión le voy a dar 96 para que ya tenga incluido en el largo el dobladillo que lo quiero terminado de 5 centímetros. Ahora vamos a sacar la parte superior. Para esto vamos a utilizar los moldes de blusa y vamos a tener en cuenta que este es el costado y este es el centro, ¿no? Para cuando van a ubicar los moldes, entonces pues deben darle la vuelta, ¿sí? Y acá en la cintura vamos a ubicarlos que coincidan ahí en la cintura con la cintura del pantalón. Marcamos el centro delantero por todo el contorno, tenemos en cuenta de marcar el punto del busto y luego ubicamos el costado teniendo en cuenta que se unan en el punto del busto y el hombro. Marcamos, vamos a cerrar la pinza de la sisa, entonces llegamos hasta la primera lineecita, ahí hacemos una marca, colocamos el dedo en el punto del busto, giramos de manera que se encuentre la segunda marca con la primera y terminamos de trazar el molde. Ahora entonces vamos a construir la pinza del costado. Bajamos 7 centímetros, hacemos una marca ahí, ponemos el dedo en el punto del busto, giramos para dar el tamaño de la pinza. Recuerden que esta pinza se hace
con la diferencia de talles entre delantero y posterior cuando se hace el molde básico. Para mi caso son 4 centímetros. Y dejo esto así, hasta ahí. No lo cierro porque fíjense que si yo cierro esto, me está haciendo falta. Miren por dónde me da y miren por dónde está la esquina del talón. Y aparte, la cintura está acá y la otra cintura está acá. Entonces, retiro esto y con la regla voy a llevar esto hasta abajo normal, acá en diagonal, en línea recta, perdón. Y listo. ¿Cómo voy a corregir que este costado me va a quedar más largo que la espalda? Entonces, sencillamente, yo tengo en cuenta la medida de mi costado, ¿sí? Y se la descuento por acá. Entonces, acá tengo 13 y mi costado mide normalmente 19. Entonces, me está dando 20, ¿sí? Mido esta línea y me da 20. Mi costado es de 19, me sobra 1 centímetro. Se lo quito acá. ¿Listo? Le quito ese centímetro ahí. Acá entonces ustedes saben que hay que trasladar el punto de la pinza para que no llegue directamente al busto. Entonces de aquí para acá vamos a medir 5 centímetros. Y en este caso vamos a bajar solamente 1. Llevamos hacia el punto. Listo. Y le damos acá la forma a la pinza. ¿Listo? Entonces aquí va a ser nuestro punto de la pinza. Recuerden que acá descontamos 1 centímetro para que nos case cuando se cierre la pinza. Ahora para el escote, en mi caso voy a bajar 12, ¿no? Si ustedes desean más escotado, pues bajan más. Recuerden que los escotes son a elección. Por el centro subo 11 porque quiero que llegue la tira, salga hasta más arriba. Entonces escuadro con el centro delantero, que es una línea recta, y voy a trasladar este punto, lo voy a correr 1 centímetro. Entonces me corro acá. Y de ahí para acá voy a medir 2, para que la tira no me salga tan centrada. Entonces ya tengo acá la línea de la tira. Ahora con la ayuda de esta regla voy a suavizar la sisa y voy a trazar la curva del escote. Ahora en el escote vamos a hacer una pequeña pinza correctiva. Recuerden que estas pinzas siempre las direccionamos al punto del busto y se hacen para evitar que el escote quede un poco flojo o suelto. Más o menos a la mitad, entonces vamos a trazar ahí una pincita de 1 centímetro o 1,5 centímetros. Recuerden que esta pinza se cierra en el papel, es decir, doblamos, le aplicamos pegante y rectificamos el escote si fue que se deformó. La pinza del costado la cerramos únicamente en el papel para dar el aumento de costura. Luego la abrimos. Pero acá fíjense, ay, fue madre, a mí se me olvidó este detalle. Esto iba primero. Estoy como corriendo y se me olvidó esto. Para entallar un poquito en el centro y que no nos quede tan ancho, vamos a correr 2 centímetros, ¿sí? Por el tiro del pantalón en la cintura vamos a entrar 2. Y esa línea la vamos a traer desde la cadera, desde la línea de cadera hacia arriba, en una pequeñita semicurva. ¿Listo? Entonces esta línea ya no es de nuestro molde, es como la única. Ah, bueno, y acá esta es por acá. ¿Listo? Si ustedes le van a colocar bolsillo, le pueden hacer un bolsillo tipo ojal que lo marcan por el costado. Acá les dejo para que vean el tutorial y recuerden darle aumento de costura por todo lado. En esta ocasión no sale a doblez de tela nada. Recuerden también marcar el hilo de la tela y lo hacen ubicándose en una línea horizontal. Hacen escuadra y trazan el hilo de la tela. Para el posterior entonces hacemos un rectángulo, la línea horizontal tiene 1/4 de contorno de cadera, por los lados vamos a bajar la altura de cadera más 14 centímetros que corresponden a la talla M y trazamos las líneas de tiro y de cadera. Imagínense que yo pensé que estaba grabando y resulta que no, y hice todo el patronaje del posterior y no quedó grabado. Entonces, bueno, se los voy a explicar acá. Igual es muy fácil. Para iniciar hacemos lo mismo que el delantero, un rectángulo, ¿sí? 1/4 de contorno de cadera, altura de cadera, que me da la línea de cadera,
Y de la línea de cadera hacia abajo voy a medir 14 centímetros. Recuerden que esta medida es para la talla M, para las siguientes y para la anterior. La diferencia es 5 medio centímetro de para abajo y medio centímetro de para arriba, ¿sí? Aumenta o disminuye medio centímetro. Y esto me da la línea de tiro, ¿sí? Entonces esta línea de tiro yo la voy a prolongar bastante porque recuerdan que cuando hacemos pantalón normal, igual, trabajamos con la entrepierna del delantero y bueno, posterior. Para el posterior siempre tenemos en cuenta la medida de la entrepierna del delantero, que cuando hicimos el delantero le adicionamos 1 centímetro porque le estamos dejando más larga. Entonces pues tenemos en cuenta cuánto quedó allá. Allá según la medida nos quedaron 5 centímetros, daba 4.8 pero lo aproximé a 5. Entonces 5 más 5, que es una medida estándar que siempre se le suma a todas las tallas, más 2 para darle un poquito más de holgura. ¿Listo? Entonces esta línea mide 12 centímetros para la talla M. Trazo la línea y acá la medida. De acá hacia la línea de cadera, entonces trazo el tiro, la curva del tiro, y fíjense que más o menos tiene un ángulo de 5, 5 y medio, ¿sí? La curvita, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, después de acá, entonces en la cintura voy a entrar 3 centímetros para darle como la forma, ¿sí? Porque la espalda no sube la cadera así recta, la cola no sube así recta, sino tiene una pequeña entradita. Tomamos el molde de espalda y lo ubicamos, que el costado quede para allá y el centro quede para acá. Alineadito con la cintura, cintura con cintura, listo. Lo trazamos por todo el contorno, ¿sí? Después, entonces, en el costado lo vamos a dejar tal cual como está, porque recuerden que en el delantero le bajamos 1 centímetro acá, pero ese centímetro lo bajamos fue porque el molde no nos llegaba hasta acá abajo. Recuerdan que nos sobraba, entonces lo arreglamos por acá y listo. Pero el posterior lo dejamos tal cual. Para ubicar hasta dónde va a llegar nuestra espalda, entonces vamos a ubicarnos más o menos en la mitad de la sisa y vamos a entrar ahí 2 centímetros, ¿sí? Hacemos un puntico y luego otros 2 para la línea que tiene para nuestro ancho de la tira. Listo, entonces después corregimos acá la sisa, ¿sí? Así. Trazamos la curvita, la corregimos, listo. Para hacer el escote, entonces vamos a subir 3, ¿sí? Subimos 3 acá y trazamos una pequeña semicurva. Hacemos una pequeña pinza correctiva para que esto, por lo que está en diagonal, recuerden que se crece y queda suelto cuando está puesto, entonces para que no pase eso, corregimos acá un poquito, es decir, le quitamos un poquito del largo al escote. Y para el largo del pantalón, entonces para el largo recuerden, deben tomar la medida desde la cintura del delantero, cuánto les quedó de largo y la trasladan para la espalda. En los pantalones, normalmente la diferencia entre la bota del delantero y la bota del posterior son 4 centímetros. Lo que vamos a hacer entonces es medir la bota del delantero de cuánto quedó, 30 y medio. Y medimos de cuánto está el posterior, entonces recuerden que la diferencia debe ser 4 centímetros entre uno y otro. El posterior mide 37 y medio, o sea que me están sobrando 2 centímetros. Elimino a cada lado 1 centímetro y trazo la línea hacia el costado y hacia el tiro para ya definir el ancho de la bota del posterior. Para las tiras podemos hacer unas tiras largas al hilo de la tela de 6 centímetros para que terminadas queden de 2. Recuerden que necesitamos 2 para el delantero y 2 para el posterior. Para darle acabado a las sisas y el escote lo pueden hacer con un sesgo guardado o lo pueden hacer con vistas. La vista la pueden sacar también partida por el centro. Recuerden hacerla larguita, más o menos de 10 centímetros, darle aumento de costura en el largo y que coincidan los costados, la vista del delantero con la vista del posterior. Para iniciar con la confección, entonces lo haremos por la pinza del costado en la parte de la blusa. Recuerden marcar el punto hasta donde llega la pinza y hacer los piqueticos en el costado. Ubican muy bien piquete con piquete y que el punto quede justo en la línea que se forma en la doblez. Colocan de manera que la aguja quede al lado del punto, no van a introducir la aguja, ¿sí? Bajan la aguja y la aguja queda al lado de la tela.
Luego entonces al hacer retroceso la aguja se monta sobre la tela y de esta manera no quedan burbujitas, bolsitas ahí en la punta de la pinza. De esta manera lo hago yo y me funciona. Cosemos recto hasta llegar al costado y hacemos lo mismo en el otro lado. Vamos ahora a unir por el centro delantero, entonces colocamos los dos delanteros derecho con derecho, que los derechos queden hacia adentro y cosemos hasta el tiro en una costura recta. Después le daremos acabado en la overlock. Ahora tomamos las dos piezas del posterior y por el centro las vamos a unir. En esta ocasión yo le di primero acabado en la overlock. Tengan en cuenta cómo terminan de dar el acabado en la overlock del delantero. Si terminan por el tiro, entonces el posterior lo van a iniciar por el tiro. Luego de esto, entonces voy a coser acá a 1 centímetro para reforzar un poco más esta costura y ya me queda listo el posterior. Esta es la vista del delantero, entonces ya la tengo derecho con derecho y voy a coser por el centro frente a 1 centímetro. Esta es la vista del posterior, entonces lo mismo, por el centro de la espalda lo voy a unir a 1 centímetro. Cuando ya tenga esto unido voy a unir vista del delantero con la vista del posterior por costados y le voy a dar acabado en la parte de abajo. Les voy a hacer un repasito acá de cómo se cose el bolsillo. Este es un bolsillo tipo ojal, si quieren ver el tutorial también está en el canal. Acá se los dejo para que lo vean. Por ahora les voy a explicar así rapidito. Bueno, tengo el delantero con el derecho hacia arriba y le ubico el bolsillo teniendo en cuenta pues que la punta va apuntando hacia el escote y bueno, lo voy a ubicar, entonces por el piquete voy a coser, coso ahí a 1 centímetro. La idea es que acá voy a formar como un cajoncito, entonces coso a 1 centímetro, bajo la aguja, volteo la tela, coso recto hasta llegar al otro piquete, vuelvo y bajo la aguja, volteo la tela y coso para salir de la tela. Hacemos un corte en diagonal en ese lado y en el otro para poder voltear el bolsillo y tumbarle la costura. Volteamos la tela de manera que el bolsillo quede con el derecho hacia arriba, direccionamos la costura hacia el bolsillo y la vamos a pisar. Tenemos en cuenta que se cose más o menos de piquete a piquete. Vamos a colocarle la otra pieza, entonces volteamos el bolsillo sobre el enterizo, tomamos la otra pieza y colocamos revés con revés para coser a 1 centímetro por todo el borde del bolsillo. De esta manera el bolsillo queda forradito, pero pues no es una costura francesa, pero sí queda dentro del bolsillo. Con esto evitamos hacer acabado en la overlock en esta parte. Volteo el bolsillo y ya me queda entonces guardadita la costura. Ahora lo que hago es acomodar las pestañitas que quedan en los extremos para fijarlas con el enterizo para cuando vaya a cerrar por costados el bolsillo ya no se me mueva. Con una costura recta entonces coso esta partecita para que quede ya fijadito. Lo hago tanto en la parte superior del bolsillo como en la parte inferior. Vamos ahora a cerrar por costados, entonces tenemos el delantero con el derecho hacia arriba y le colocamos el posterior con el derecho hacia abajo, es decir que los dos derechos quedan enfrentados. Ubicamos por costados teniendo en cuenta que la pinza del costado la direccionamos hacia abajo. Vamos colocando alfileres de ser necesario y vamos cosiendo a 1 centímetro. Tengan siempre presente de no ir a cerrar el bolsillo. Es muy fácil darse cuenta porque cuando llegamos al bolsillo entonces podemos tocar las pestañitas que forman al hacer el cajoncito. Entonces ahí tenemos mucho cuidado y por debajo movemos el bolsillo para que no se vaya a meter en esta costura. Terminamos de coser todo esto a 1 centímetro y le damos acabado en la overlock. Hacemos lo mismo del otro lado. Quiero compartirles un tip por si de pronto ustedes van a hacer el enterizo en chaliz. Entonces esta tela, por ser tan sedosa, digámoslo así, tiende a quedarse como recogida un poco en la costura. Entonces la idea es como estirarla cuando estamos cosiendo, pues obviamente con suavidad, solamente que ejercemos un poquitico de fuerza para templarla. Y cosemos de esta manera, no se nos recoge la tela. Resulta que cuando cosí el delantero en el centro frente, olvidé ese detalle y se recogió un poco. Entonces miren lo que pasó, la costura quedó como si se amontonara, ¿sí? Entonces queda como arrugada. Y pues con este tipcito que les estoy dando, les va a quedar perfecto.
Ahora vamos a cerrar la entrepierna. Para cerrar la entrepierna, entonces direccionamos las costuras hacia el lado que corresponde. Y recuerden que cuando le damos acabado a la espalda y al delantero, entonces en la espalda, un ejemplo, empezamos por el tiro y terminamos en el escote. En el delantero empezamos por el escote y terminamos en el tiro, para que cuando hagamos esta unión las dos costuras se direccionen hacia el mismo lado. Explicado esto, entonces cuando unen en el tiro tienen en cuenta que las dos costuras coincidan muy bien y de ser necesario colocan alfileres en el resto del pantalón para poder coser. Esta costura la pueden iniciar desde una bota y pasar por el tiro hasta llegar a la otra bota, o desde el tiro hacia una bota y luego desde el tiro hacia la otra. Recuerden darle acabado a estas costuras, lo pueden hacer en la overlock o con un zigzag y siempre dejando el delantero por encima. Para las tiritas, entonces yo corté, no sé por qué, las tiras las corté de 8 centímetros de ancho y al coserlas terminadas me quedaron de 3. Entonces el orificio por donde salen las tiras es de 2. Lo que voy a hacer acá es un pequeño fruncidito para dejarlas a 2 centímetros y poderlas colocar en donde corresponde. Entonces lo que hago acá es ubicarlas sobre el derecho de la tela, ¿sí? En la parte pues de donde salen, las basteo ahí y las fijo para poder colocar luego la vista. La idea es colocarla de manera que quede 1 centímetro sobrando al lado y lado de donde se coloca. Las coloco también en el posterior y ahora sí ya puedo ubicar la vista. Bueno, la vista yo la cerré por costados y luego le di acabado en la overlock por todo el orillo, digamos que va a quedar suelto en la prenda. Miren, el enterizo está volteado al derecho y yo tomo la vista y meto el enterizo en la vista, ¿sí? Que la vista quede con el derecho hacia el enterizo. Listo, y voy a bastear toda la vista por el escote, la sisa, ¿sí? Teniendo en cuenta que la tira debe quedar 1 centímetro a cada lado de costura, ¿no? Por si se desacomoda, entonces ustedes la acomodan ahí bien. Acomodamos entonces la vista, que las costuras coincidan, colocamos alfileres, ubicamos bien las tiras y vamos a empezar a coser la vista al enterizo. Quiero recomendarles que entretelen la vista para que quede un poco más fuerte. Ahora entonces empezamos a coser por un orillo de las tiras, ¿sí? A 1 centímetro, vamos cosiendo, tengan en cuenta de que la tira no se les vaya a meter en la costura. Cosemos a 1 centímetro por todo el escote, vamos pasando por la sisa, por las tiras, volvemos a pasar por el escote y terminamos. Le damos la vuelta al enterizo, sacamos las tiras, retiramos excesos de hilo, revisamos que haya quedado bien hecha la costura. Luego entonces tumbamos la costura de unión hacia la vista. Cuando estén haciendo esto pueden colocar un hiladillo, que es una cintica fuertecita como la que utilizan para colocarle en las aberturas a los polos. Eso es un hiladillo. Haciendo esto nuestro escote, sobre todo en la espalda, va a quedar un poco más fuerte para que no se abra tanto. Les recomiendo ir planchando las costuras. Para hacer el dobladillo entonces yo lo dejé de manera que me quede terminado de 5 y lo que hago es doblar 1 centímetro hacia adentro y tomo la medida que me quede de 5. Esta operación la pueden hacer ayudándose con la plancha, ¿sí? Pues por el tipo de tela, ¿sí? Pero de todas maneras es fácil. Miren, yo lo estoy haciendo así manualito y simplemente doblo 1 centímetro, mido 5 y coso al orillito de... Hago lo mismo entonces con la otra bota y lo plancho muy bien. Les recomiendo planchar por el revés y ojalá con agüita o con vapor para sentar muy bien las costuras. Y así quedó el enterizo. Me parece una prenda súper linda, cómoda, fresca, relajada, que la podríamos usar tanto para estar en casa como para un domingo, para la playa, para la piscina, para vacaciones, para este verano que está haciendo tanto calor, es ideal. Como recomendación personal les diría que no lo hagan en chaliz, pero pues bueno, ya esto es decisión de ustedes. Yo realmente lo hice en esta porque era la que tenía.
Gracias por ver el video hasta el final. Recuerden compartirlo, suscribirse, seguirme en Instagram. Nos vemos pronto.